Muy buena tarde, nuestra Colombia amada. Hoy más que nunca estamos en nuestra serie segundo capítulo. Hoy hablaremos nuevamente de la propiedad horizontal y los derechos humanos, o viceversa, derechos humanos y propiedad horizontal. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Excelentemente, Lorena, en esta alegre tarde. Tú sabes, hay que agradecer mucho a Dios por poder estar en este momento, por poder pararnos, por poder buscar, por poder seguir adelante con este proyecto. Excelente. Como siempre, Mera Consultores cada mes trae un tip, pero en esta ocasión estamos en una serie de contar cuál es el rol de la función social ecológica de la propiedad horizontal como garante del goce efectivo de los derechos humanos de los actores que integramos el gremio o la población de PH a nivel nacional. Bueno, así las cosas, cuéntame, Luis Miguel, ¿qué hemos encontrado? Pues continuando con la historia y viendo el capítulo pasado que estuvo tan interesante, si no lo han visto, por favor vayan y véanlo para que sepan cómo va como tal la línea del tiempo en nuestra historia. Yo también quería tratar, y aprovechando el tema, la fecha, porque pues acá nosotros tenemos puentes, tenemos muchas cosas así que no sabemos ni siquiera qué se celebra, por lo menos en la historia. Como te decía anteriormente, la historia tiene que ver en la propiedad horizontal, no tiene que ver, por lo menos según tengo entendido, han habido 10 constituciones políticas. Si no estoy mal, creo que son 10, o bueno, por ahí. Entonces en esas constituciones se ha afectado, no se ha afectado la constitución, ha tenido que ver, sí, o sea, son, por lo menos lo que te decía, uno ni siquiera saber por qué ese día no hay que ir a trabajar, por qué hay un puente en ese día. No, la gente solo sabe que es un puente, o sea, ¿qué pasó? O sea, históricamente, ¿qué pasó? Precisamente, hablando de las 10 constituciones que ha tenido Colombia, recordemos nosotros nacimos 20 de julio de 1810 y entonces nació lo que conocimos como la patria boba. Y entonces no tuvimos nuestra primera constitución 1811, aunque previo a 1810 podríamos hablar de una constitución no muy mencionada que es la de 1809, antes de la independencia. Tenemos la constitución de 1809. Luego entonces aparece la constitución de 1811, 1821, cuando ya superamos entonces la batalla de Boyacá, precisamente a propósito del 7 de agosto. El 7 de agosto se celebra o se conmemora porque fue el 7 de agosto de 1819 que retomamos nuevamente el proceso de independencia en Colombia después de 3 años de nuevamente estar sometidos a la corona española, y por eso decimos que el periodo de la patria boba dura desde 1816 hasta 1819, porque a partir de 1819 nos vamos a tomar 2 años generando una nueva constitución, entre comillas, un poco más incluyente, que fue la de 1821. Luego entonces llega la constitución de 1830. ¿Y por qué aparece la Constitución en 1830? Recordemos que entre 1826 y 1828 se dan esas divisiones o conflictos de intereses entre Santander y Simón Bolívar de la forma de cómo gobernar el territorio nacional, y en esas disputas se consolidan lo que hoy conocemos como los partidos liberal y conservador. Entonces allí ya tenemos esa comprensión, y por eso aparecen entonces estas otras constituciones. 1832 años después apareció otra, 1832. Seguíamos en esa confrontación, en esa disputa por el control del territorio, pero también por la inclusión y reconocimiento de los diferentes actores que conformamos el territorio nacional. Y entonces allí es donde tendríamos que aplicar lo que dice el artículo 7 de la Constitución. Somos diversos, pluriétnicos, multiculturales, y en ese orden de ideas las propiedades horizontales son diversas, pluriétnicas y multiculturales, y allí confluyen todos los actores de la sociedad. O sea, sé que viéndolo así a nivel de historia, por eso también es que las propiedades horizontales se asimilan como pequeñas ciudades, como... Como microciudades,
como diríamos, las propiedades horizontales de alguna manera, y sobre todo ahora que extendimos el tema para Estados Unidos con las viviendas gratuitas, las viviendas de interés prioritario, las viviendas de interés social, entre otras. Entonces allí vamos a ver una población que antes no se consideró que podría vivir en propiedad horizontal. Y eso nos hace mucho más diverso y mucho más rica el tema del contexto social y la comprensión de la propiedad horizontal como esquema asociativo comunitario. Entonces, continuando con la línea histórica, vamos a decir que después de la Constitución de 1832 aparece la Constitución hasta que llegamos a 1891. ¿Qué otra pregunta tienes tú, Luis Miguel? Bueno, Lori, acerca de esa constitución de 1891, tuvo muchos cambios históricamente con lo que era en un principio, con las primeras constituciones, a con lo que terminó siendo en cuanto al tema de propiedad horizontal, o muy poco fue lo que se movió en cuanto a la propiedad horizontal o lo que cambió, porque pues según lo que yo veo, nosotros las propiedades horizontales muchas veces no los vemos como con la fuerza que deberían ser, ¿no? O sea, bueno, es el conjunto de allá, ese conjunto era, sí, o sea, como aislado de un territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, históricamente, esto ha tenido que ver, ha hecho algunas modificaciones. La verdad es que me parece muy curioso el tema como tal, así pues tan históricamente, ¿no? Claro que sí. Tendríamos que volver otra vez. Estábamos en la Constitución de 1832, luego apareció la Constitución de 1843, luego entonces va a aparecer la Constitución de 1853, la Constitución de 1858, la Constitución de 1863, hasta que llegamos a la Constitución más larga que hayamos tenido, que nos duró 105 años. Y fue allí en ese periodo de esa constitución, que fue la constitución de 1886, que nos dura hasta 1991. O sea, nos duró 105 años en ese proyecto de conformar una nación homogénea, cuando nosotros somos un país de regiones. Y entonces en esa homogeneización de la sociedad, como que no queríamos abrir esos espacios. Y por eso entonces se dan esas luchas y esos diferentes levantamientos a lo que nosotros llamaríamos la época de la violencia en Colombia. O sea, mira que vamos como construyendo y vamos diciendo, 1925 a 1958 me demoró la época de la violencia, como lo decíamos hace unos días atrás, ¿cierto? Sí. Y en ese periodo, 1848, se da ese tema de el Bogotazo, la muerte de Gaitán, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho hace unos días atrás. Pero allí también se afectó el tema de la confrontación entre los diversos sectores poblacionales del país, que estaban divididos entre conservadores y liberales. Y como decíamos, eso generó ¿qué? Destrucción de la propiedad privada. ¿Eso qué más generó? Terrorismo. ¿Eso qué más generó? Que aparecieran los famosos chulitas o chulavitas. Los chulavitas eran los que llamábamos conservadores. Y no solamente y estos por lo general eran de Boyacá. Y dentro de estos conservadores chulavitas vamos a encontrar también los pájaros del Valle del Cauca y las guerrillas de paz, ¿cierto? Que se hicieron muy famosos en ese tiempo por todas las acciones atroces que realizaron en ese periodo. Entonces imagínense en cuántas propiedades dañadas, cuántas propiedades desde 1948 a la fecha hubo que reconstruir. Y eso implicó un proceso de rediseño de la sociedad, porque se dan entonces esos desplazamientos masivos que son los que nos van a permitir entender por qué Colombia, ser un país en un 70% rural, hoy está en un 70% urbano. O sea, de que por eso es que se ven ahorita, o sea, de que debido a esa violencia es que comenzaron a agruparse las personas, pues
al ver que sus territorios están en peligro y eso, a salir de sus territorios y llegar pues a los sitios un poco más seguros. Y pues si no hay construcción, viéndolo es muy interesante cómo es que la historia de la propiedad horizontal va cobrando sentido, ¿no? Claro que sí, porque la construcción en propiedad horizontal nace con el objeto de fortalecer el escenario de seguridad y convivencia en el territorio. Pues, primeramente fueron familias muy prestantes las que empiezan a construir sus viviendas bajo esta modalidad. Pero poco a poco, cuando nos vamos metiendo en este cuento, pues vamos entendiendo. Pero también por el lado de los liberales, ¿cierto? Entonces, estos fueron conocidos como los cachiporros, organizados en las guerrillas liberales, ¿cierto? Hay un dato curioso que nosotros deberíamos de tener. El conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población del total de Colombia, de aproximadamente para ese entonces 11 millones de habitantes. Miren ustedes estos datos importantes porque no solamente fueron poblacionamientos internos entre ciudades, sino que también hubo gente que se fue del país porque la cosa se volvió insostenible. Y es allí donde, Miguelito, pues entramos a jugar. ¿Y para qué surge la propiedad horizontal? Sí, porque viéndolo así, desde 1924 en Bélgica, viéndolo más anteriormente, ¿no? Yéndonos más atrás de lo que pasó en Colombia. Dice que ahí fue cuando se promulgó la primera ley que reguló aquella institución basado en la ley del 95 de Francia, mientras que en Brasil anunció su ley especial en 1898. En 1928. Así también podríamos decir que en 1940 en Colombia se realizó la presentación del proyecto de ley sobre la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio, pero esta ley no pasó en su momento, pero sí se presentó el proyecto de ley. Y en 1946 en Colombia se presentó ante el Congreso un proyecto de propiedad horizontal, carente de sustentos normativos. Pasa como lo que ha pasado con el intento de reformar la ley 675, ¿no? Total. Se han caído varios proyectos, pero parece que este nuevo proyecto de ley, que es el 301, parece que se iba como que a coronar, ¿cierto? Hasta que llegamos a 1948, donde se expidió el decreto 1286 sobre el régimen de la propiedad horizontal de pisos y departamentos de un mismo edificio. Y vamos a encontrar el primer intento de regulación para Cuba ocurrió en el año 1950 bajo el decreto presidencial 2890 que reglamentó la propiedad de los pisos de más de un titular. Si ustedes se dan cuenta, mis estimados, no es casualidad el enfoque de derechos humanos y la función social que cumple la propiedad horizontal en el territorio. Porque precisamente con estas series lo que queremos es hacer un llamado a que entendamos que más allá del negocio privado de la propiedad horizontal, existe un esquema asociativo comunitario con unos actores sociales garantes de derechos, sujetos de derechos, a quienes usted, señor administrador, como representante legal de esa copropiedad, debe empezar a mirar, generando escenarios de liderazgo, participación ciudadana, organización social en propiedad horizontal en el marco del reconocimiento e integración de las copropiedades al territorio. En el próximo capítulo veremos por qué es necesario integrar la PH al territorio a partir de esta historia que hemos venido narrando. Bueno, Miguel, espero que esta información que hemos dado en este corto video sea de provecho para todas las personas que están conectadas con nosotros. Súper excelente este contexto histórico. Me parece que va muy apropiado porque es la manera correcta de comenzar a entender por qué llegamos a ciertos escenarios, ¿no? Por qué hay cosas que han cambiado, por qué hay cosas que no han cambiado. Y así como en un principio la propiedad horizontal comenzó siendo simplemente personas agrupadas por simple necesidad, por la causa que haya sido,
en casas y vea ya ahorita al punto al cual hemos llegado, ¿no? Ha crecido tanto la propiedad horizontal que tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena para que esto siga creciendo, seguir apoyándonos con tantos aquellas personas que están ahorita eh, poniendo su granito, poniendo todo su apoyo en la propiedad horizontal para que esto siga creciendo y siga surgiendo, ya que solos no podemos, unidos podemos lograr muchas cosas. Como diríamos en el marco de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, unidos somos más. No nos queremos ir sin antes decirles que las principales normas que regularon el tema de propiedad horizontal, aparte de las que hemos contado, está entre las leyes más conocidas. Tenemos la ley 182 de 1948, posteriormente fue reglamentada por los decretos 1335 de 1959, el 144 de 1968, el 107 de 1983, los cuales después fueron derogados por el decreto 1365 de 1986, hasta que aparece el Ministerio de Desarrollo, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que reconoció la necesidad de modificar la legislación anterior para actualizarla y dejarla acorde con el desarrollo físico y normativo de las ciudades y municipios. Y así sucesivamente, la propiedad horizontal es una clara muestra del proceso de cómo la sociedad nace, se reproduce y se transforma en el tiempo. Y con esto queremos decir, Mera Consultores SAS presente en el territorio. No se pierdan el tercer capítulo de esta serie. No olviden consultar Nuestras redes, ya saben que estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram. Siempre es bueno aprender y siempre es bueno sacar un ratico para mirar qué ha pasado, ¿no? Muchísimas gracias. Feliz semana.